Hola, bienvenidos a una nueva emisión de lecturas de cuarentena. Espero que se escuche bien. Si alguien anda por ahí, que diga la palabra. A ver qué palabra podemos utilizar. Huella. La palabra huella puede ser buena para saber si están escuchando. Hoy es exactamente lunes 30 de marzo. Tuvimos la noticia de que hasta el 13 de abril se extiende la cuarentena, así que hoy vamos a extender también las charlas, estas o mejor dicho estas lecturas, hasta el 13 hasta el domingo 12, al menos, o el 13 de abril. Así que vamos a tener unos días más, dos semanas más casi de lecturas. Y vamos a estar todos. Recuerden la palabra crimen. No, perdón, huella. La palabra huella. Y vamos a utilizar de contraseña para saber si se está escuchando bien. Eh, y bueno, vamos a continuar con las lecturas bastantes días. Espero que compartan con sus amigos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del seminario. Recuerden avisarme usando la palabra huella para saber si se escucha. Y, y bueno, ahora así comenzamos. Este es auspiciado por Editorial Guaricho y por Librería del Aleph. Justo ahí acaba de ingresar. Buenas noches, señor Nicolás Carmona, director de la editorial Huella. Así es con G y Y. Por favor, bueno, ya que ya sé que ya que se puede escuchar. Yo en este momento no me puedo ver la cara porque tengo puesto flotante una aplicación en el teléfono con el cual estoy filmando, con el cual voy a estar leyendo el cuento. Así que bueno, comenzamos con la lectura. El texto se llama Vampiros del Recuerdo. Vampiros del Recuerdo. Esto comenzó a ocurrir a finales de 1986. El mundo estaba convulsionado por el desastre de la central nuclear de Chernóbil y el país por el campeonato mundial en México, con Bilardo en el banco y Maradona dejando despatarrado tanto inglés. Yo en ese entonces estaba trabajando en un diario local marplatense. Como era nuevo, me solían mandar a cubrir posibles noticias a las que los más veteranos no querían ponerle firma. Hacia mediados de noviembre llegaba un barco carguero de la entonces existente Unión Soviética al puerto local con maquinarias para frigoríficos pesqueros que le convenían a la ciudad ya que eran más baratas que las de los países desarrollados capitalistas. Me mandaron a cubrir qué traía y para entrevistar a los marineros. La nave amarró y una vez descargados los instrumentos industriales, los marineros se dispersaron por la ciudad para conocerla. En aquellos años poco sabíamos en Mar del Plata lo que pasaba en las repúblicas soviéticas, y menos distinguíamos un ruso de un ucraniano o un polaco. En una revisión del buque que hizo la Armada, encontraron a un marinero delgado, de pelo rojo, barbudo y petizo, que estaba arruinado de lo flaco que estaba. El tipo se hizo entender mezclando palabras en inglés, ruso y portugués y decía que solo estaba así porque escaseaba la comida y salió del buque. Le preguntaron el nombre, pero no lo recordaron. Cuando se lo describieron al capitán del barco, este tampoco recordaba que hubiera alguien con esas características. Pasó por un polizón, por lo que se iniciaron las búsquedas, pero no muy profundas. Yo mucho no pude hacer. Los rusos y ucranianos del buque no hablaban nada de inglés y menos castellano, y yo no sabía una palabra de sus idiomas. Nada más pude hacer una nota breve sobre las maquinarias que habían llegado, las características del buque y que varios soviéticos se habían ido derecho a un cabaret de 12 de octubre de la entonces llamada Avenida Martínez de Oz. Un mes después, un veterano de policiales me pidió que lo acompañara a hacer una recorrida.
Habían muerto ancianos en varios geriátricos, supuestamente por causas naturales, pero aunque por la edad podía ocurrir, eran demasiados para lo normal. Tras entrevistar a varios enfermeros y directivos de aquellos geriátricos, supimos que comenzaban teniendo algo similar al Alzheimer, para luego fallecer de un paro cardiorrespiratorio no ocasionado por una enfermedad. Es decir, perdían la memoria para luego detenerse su corazón y morir. Las autopsias no develaban ningún patógeno ni causa explicable para este suceso. El veterano entonces me dijo que me encargara yo, porque para él no había nada raro, nada más se morían de viejos. Me encargué por las dudas de hacer un listado de los trabajadores que había en los establecimientos donde ocurrieron las muertes. Abundaban los médicos, enfermeros y acompañantes terapéuticos que alternaban entre varios lugares. Un sueldo no alcanzaba, como ahora. Pero sin embargo, un nombre es el que más me llamó la atención: Konstantin Chaunik. Era en todos los casos empleado de limpieza de los cuartos y guardia nocturna. Cuando pregunté si esto significaba que era sereno, me dijeron que era el que tenía que dar rondas por los cuartos para saber si estaba todo bien. Coincidieron en que era un inmigrante soviético recientemente llegado y que no ocasionaba problemas, y que, salvo una leve marca en la tonada, hablaba un perfecto castellano, pero nadie podía recordar sus rasgos. Algunos lo mencionaban rubio, lampiño, delgado y de estatura media; otros morocho, gordo y alto; otros colorado, delgado y barbudo y petizo. Los ancianos que quedaban vivos lo tenían en buena estima porque, cuando no podían dormir, se ponían a charlar y él parecía saber tanto como ellos de lo que había y ocurría en sus épocas de juventud, tanto en Mar del Plata como en el resto de Argentina. ¿Acaso sería aquel ruso que habría viajado de polizón en el barco que importaba maquinaria pesquera? ¿Tanto había aprendido en un mes? Empecé entonces a averiguar en aquellos geriátricos donde aún no hubieron muertes de este tipo, y además a averiguar si alguien podría cambiar tanto su aspecto y ser tan olvidable. Un médico gerontólogo del hospital regional que tuvo acceso a las autopsias y que incluso trabajaba en un par de estos geriátricos me confirmó las muertes de los ancianos por inexplicables paros cardiorrespiratorios no traumáticos precedidos por amnesias severas. 3 investigadores diferentes del CONICET me negaron que una persona pudiera ocasionar amnesias y mimetizarse camaleónicamente de tal manera, aunque lo primero podía ocurrir si se recurría a químicos. Cuando les conté que en las autopsias no había nada extraño, no supieron darme ninguna explicación. Pasé por el barrio del Puerto y entré al cabaret que había en ese entonces en 12 de octubre y Martínez de Oz. Quien lo regenteaba me conocía por haberle hecho unas notas por un caso policial que le había hecho saltar a la fama local. Le pregunté si conocía allí a alguno de los rusos que habían llegado hacía poco, más de un mes, en el buque soviético, y me señaló un hombre corpulento llamado Ramón, que estaba en la barra, porque casi todas las chicas habían tratado con casi todos los rusos, ni bien bajaron. Me dijo que aprovechara que era temprano y Ramón aún no estaba en pedo. Me le acerqué y tras invitarle una cerveza le pregunté si había tratado con alguno de los rusos. Me contó que sí, había charlado con un petizo colorado que podía decir algunas palabras en español, pero que salvo eso no recordaba nada más, ni de qué hablaron, cómo se llamaba, ni cómo era su cara. Nada, aunque también fuese temprano como ese día que hablamos y no estuviera borracho todavía. Frustrado por estar con las manos vacías, aproveché para ir a ver a Titi, un amigo de la familia que vivía en el puerto y le habían dado el alta aquel día tras haber sido internado por hiperglucemia. Tenía diabetes y no se había cuidado recientemente. Charlamos un rato y me pareció raro que no se acordara de cuando íbamos a la cancha a ver al Dosivi. Entonces miró hacia los costados y me dijo en voz baja que lo que me iba a contar no se lo dijera a la familia. Hacía un mes, antes de la internación, le había pagado unos australes a un tipo que hablaba raro para que le cortase el pasto en el patio de la casa.
Por la diabetes debía hacer algo de ejercicio, así que mientras aquel tipo cortaba el pasto, él caminaba por el lugar y charlaba con él. Cuando el tipo terminó y tras cobrar, se fue, empezó a tener lagunas en la memoria. No recordaba conmigo a ver Aldo Civi, ni los cumpleaños de su niñez, ni los viajes con la familia. Lo que más le dolía, y me dijo llorando, era que no podía recordar a sus padres. A su esposa, que apenas lo trató, le pasó algo parecido, pero muchísimo más leve. Pero él, a aquel tipo raro, no lo había olvidado. Era flaco, colorado, petizo y barbudo. Y se acordaba el nombre, Konstantin Chownik, lo único que recordaba. También tenía la memoria a caminar por los bosques de Pripyat, en Ucrania, haber hablado en ucraniano, haber estado rescatando gente, ver varios rostros propios diferentes frente a un espejo. No había vivido nada de eso, ni siquiera había salido del país. Le conté que algo parecido me habían contado en aquel cabaret del puerto y me dijo que conocía a Ramón y lo que le había pasado y que tenía una buena teoría. Por un lado, el cerebro metaboliza el azúcar en sangre para la sinapsis y además la caminata ayuda a irrigar sangre al cerebro y por lo tanto a que la sinapsis pueda desarrollarse mejor porque le llega mejor material para metabolizar. Siendo el diabético, este era un plus. ¿Y de qué están hechos los recuerdos? Sino que de conexiones sinápticas. Por otro lado, en abril de 1986 había ocurrido el desastre de Chernobyl. Él podía recordar los bosques y un pueblo llamado Pripyat, que es vecino a aquella central nuclear. Su conclusión, aquello no era humano, no era ruso sino ucraniano, no era aquella su forma natural. Y, lo más atroz, no solo se alimentaba de los recuerdos y era un vampiro de la memoria, sino que además podía instalar falsos recuerdos en las personas. A él lo había salvado que estaba con la glucosa por las nubes y a su esposa que casi ni se le acercó. Para él estaba claro que había salido de las entrañas de la central nuclear. Me fui de ahí pensando en lo hablado con Titi. ¿Sería posible que algo, pongámosle un vampiro, que en vez de sangre chupa recuerdos, haya venido en un buque carguero desde la Unión Soviética y causar olvido en las personas? De ser así, en los geriátricos habría dado una panzada. Nadie tiene más recuerdos que un viejo. ¿Los habría matado para no dejar pistas? ¿Y por qué instalaría recuerdos falsos? No dije nada en el diario, me creerían loco si exponía un caso así. Pero desde hace unos meses, cuando me diagnosticaron diabetes, a mí también empecé a notar algo y es por eso que cuento esta historia. No solo la ciudad empezó a cambiar, sino también el país y la región. Hay recuerdos en la gente que contradicen los libros de historia y olvidos de cosas que sí ocurrieron. A lo primero se lo suele llamar efecto Mandela por quienes creen que el expresidente sudafricano murió en la cárcel durante el apartheid. Ese vampiro que se hace llamar Konstantin Chownik sigue por estos lados, aumentó su poder y puede causar olvidos y recuerdos masivos. Dijo para lo último una pequeña anécdota. Caminando en Mar del Plata por Avenida Luro, cerca de la municipalidad, vi caminar adelante mío a alguien de pelo rojo, barba, delgado y baja estatura. Aceleré el paso y me le acerqué. Era él, Chownik. Lo agarré con fuerza del hombro y le pregunté qué era y por qué estaba haciendo esto. El de los muertos y la memoria es el talento de los tontos. Me alimento de recuerdos como otros de carne y una persona sin recuerdos está perdida. Por eso empecé a implantar recuerdos. Un antepasado mío fue llamado Drácula por ser irlandés. No soy el único, varios vinimos a alimentarnos. Ahora suélteme, porque puede quedar peor que aquellos viejos de mierda de los que me alimenté en los geriátricos, me dijo. Yo zafé por la diabetes, pero si sigo aumentando su poder, tarde o temprano todos olvidaremos todo. No olviden recordar, sobre todo aquel vampiro que nos devora la memoria. Esto fue Los vampiros de la memoria. Espero que se haya escuchado más o menos bien dentro de, dentro de todo. Como les decía, estaba con un teleprompter
estábamos experimentando la tecnología. Les pido perdón a los que iban a escuchar la charla de hoy, la de Edgar Allan Poe, pero bueno, la conexión a las 4 de la tarde no era ni siquiera para hacer una transmisión mínimamente digna. Fíjense que ahora hay bastante granulado, imagínense más temprano. Así que, bueno, con esto de que se aumentó más la cuarentena, calculó que para el... Gracias Vic, gracias. Eh, calculo que para la cuarta, si no se pospone más aún todavía la cuarentena, para el cuarto sábado de abril podríamos llegar a estar volviendo con el seminario. Recordemos, siempre y cuando no se posponga la cuarentena y no esté proliferando el coronavirus en Mar del Plata. Se comenta que para mediados de mayo es para cuando se espera el pico. Pero bueno, al menos desde acá se está más apurado por que pase esta porquería que, que por volver a hacer el seminario. Obviamente tengo mucho placer en sentarme con la gente para charlar sobre esto, pero no sobre el coronavirus, sino sobre el horror y el terror. Pero para poder hacerlo tenemos que estar vivos todos, o al menos sanos. Así que, bueno, continuaremos con los cuentos. Mañana es, sí, mañana a la medianoche. No, mañana, oye, no, a las 2 de la mañana es la próxima lectura, perdón. Es mañana a las 2 a.m. Si hay alguien despierto puede venir. A ver qué más queda. Bueno, esto fue auspiciado por Editorial Guaricho y por librería El Aleph. Pueden encontrar el libro Roris en Mercado Libre, vendido por la Editorial Guaricho. Y para cuando cuando termine la cuarentena, pueden encontrarlo en el Aleph. Corrientes entre San Martín, siempre me confundo lo mismo. Corrientes entre San Martín y Rivadavia, ahí está. San Luis y Bolívar, la Barca Antigua, San Luis entre Bolívar y Moreno, y también La Madrid y Alberti en Dublín Libros. Si no, pueden mandar un mensaje por inbox acá al seminario, a Libro Roris también, o en Editorial Guaricho, y reclamar su libro. Y bueno, como en cada una de estas lecturas, siempre les pido, quédense en sus casas, no salgan si no es estrictamente necesario comprar algún víveres o algún remedio. Y nos estamos viendo dentro de exactamente 25 horas y 40.